Hola, en este video vamos a hablar sobre cómo dibujar un sistema de control para un proceso. En este caso, tendremos como ejemplo una caldera. Entonces, partimos de esa pregunta: ¿por qué controlar un proceso? Se controla un proceso por tres razones. Primero, seguridad. Seguridad tanto al personal, a los equipos y al ambiente. Segundo, por la calidad del producto. Y tercero, para aumentar la productividad de nuestro proceso. Es importante mencionar que el parámetro principal es la seguridad de las personas. Entonces, como les dije anteriormente, este ejemplo es sobre una caldera. ¿Qué es una caldera? Una caldera es el equipo más utilizado para la producción de vapor como servicio industrial. Entonces, en esa caldera, ¿qué se hace? Se quema un gas combustible y esta energía térmica liberada la absorbe el agua desmineralizada, que se convierte a fase vapor. En estas calderas tenemos diferentes variables. Entonces, resaltamos en este momento las variables de calidad. ¿Cuáles son las variables de calidad? Presión del vapor, temperatura del vapor y flujo de vapor, que será el producto final. Y tenemos como variables de seguridad la presión en la caldera, la temperatura en la caldera, que es al interior, los gases de chimenea por el ambiente y la concentración de oxígeno en la caldera, puesto que esta depende de la cantidad de gas que haya. Entonces vamos a determinar las variables de entrada de nuestro proceso. Entonces, ¿cuáles serían esas variables de entrada? Primero, el flujo de gas combustible, que este va a depender de la cantidad de energía térmica que tengamos. El flujo de aire, que es requerido para que exista una combustión completa. El agua desmineralizada, el flujo y la presión de esta, puesto que de esta depende qué cantidad de vapor y en qué presión voy a obtener este vapor como producto. Entonces, con estas variables de entrada, vamos a determinar cuáles son nuestras variables de salida. Entonces, tenemos que las variables de salida principalmente son de calidad, que era presión de vapor, temperatura de vapor y flujo de vapor. Y tenemos la que considero muy importante, la concentración de oxígeno, puesto que si tenemos una baja concentración de oxígeno o insuficiente oxígeno a la hora de realizar la combustión, podemos llegar a tener una explosión al interior de nuestra caldera que afectaría tanto al equipo y podría afectar posiblemente a las personas que en su momento estén operando este equipo. Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a ver cómo desde un sistema de control de una variable. Entonces dijimos en videos anteriores y mencionado en clase que un sistema de control está compuesto por 4 elementos principales. Estos 4 elementos que hacen: miden, deciden y actúan. Entonces, ¿quién mide? El sensor transmisor. ¿Quién decide? El controlador. ¿Quién acciona? La válvula. Entonces, bueno, vámonos manos a la obra. Entonces, considero que la variable más importante en este momento por la seguridad del personal es la concentración de oxígeno. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un sistema de control para la concentración de oxígeno. Entonces, si tenemos como variable de entrada el flujo de aire y el flujo de gas, es más importante controlar con respecto al gas. ¿Por qué? Porque si tenemos una alta concentración, aumentamos gas. Si tenemos una baja concentración de oxígeno, disminuimos gas. Entonces, ¿cómo se hace el sistema de control? Dijimos que tiene que tener los 4 componentes, como 3 como mínimo. El traductor es opcional. Entonces tenemos el A. La letra A va a ser considerada como una concentración. Entonces tenemos el E, que es el elemento de medición, el AE, y el AT, que es el elemento de transmisión. Entonces, ¿qué está diciendo en esa parte? Medimos y lo vamos a llevar a un controlador. Entonces, ese AT lo convierte de una señal de medición a una señal digital, que es una línea punteada, y lo lleva a un controlador registrador de concentración de oxígeno. Ese controlador decide la acción, ya sea abrir o cerrar la válvula, que sería aumentar o disminuir flujo. Se dirige a un transmisor que se conoce como AY. Este AY, ¿qué hace? Pasa de ser una señal digital a una señal neumática, que es la que nos acepta nuestra válvula de control. Es decir, tenemos aire, ya sea para abrir o para cerrar nuestra válvula, que es el modo de funcionamiento de las válvulas. Entonces ahora vamos a ver cómo desde un sistema de control vamos a pasarlo a un diagrama de bloques. Ya lo vimos anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién es RS? RS es esa variable que nos dice la concentración tiene que estar entre tanto y tanto. Para el caso de una caldera se acostumbra entre 1 a 4 el porcentaje de concentración de oxígeno. GS es la medición. Entonces, ¿qué hacemos en ese punto de suma? Comparamos cómo es
lo que es actualmente con lo que nosotros queremos. Va un controlador, el controlador decide, va un transductor que es para cambiar la señal digital a neumática, la válvula se acciona ya sea para abrir o cerrar, pasa nuestro proceso, se quema ese gas y volvemos a medir nuestra concentración, que sería AS, y volvemos a hacer el mismo proceso. Ese es el control por retroalimentación. Si vemos el álgebra, vamos a obtener la función de transferencia. De esta manera vemos cómo a partir de un proceso obtenemos una función de transferencia y el sistema de control. Nos vemos en una próxima.